Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre algoritmos. ¿Sí? Vamos a ver primero los conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder avanzar. Vamos a hablar sobre programación, tipo de datos y demás. Así que sentate, ponete cómodo y no te pierdas ni un minuto de este video. Primero tenemos el lenguaje de bajo nivel. Este lenguaje es extremadamente difícil y depende mucho de la máquina. Se hace en códigos hexadecimales que representan direcciones de memoria, instrucciones, registros, etc. Después tenemos lenguajes de nivel medio. Este lenguaje se lo conoce como lenguaje ensamblador y mezcla instrucciones en inglés y otras en hexadecimal, ¿sí? Es de mayor legibilidad con respecto al anterior. Por último nos encontramos con el lenguaje de alto nivel. Este lenguaje es mucho más cercano a lo que nosotros manejamos diariamente y es muchísimo más fácil de codificar. Ahora vamos a hablar un poco de las generaciones. La primera generación fue, como dijimos hace un ratito, lenguaje de bajo nivel o lenguaje a nivel de máquina. En el segundo lenguaje se caracterizó por la creación de los primeros lenguajes ensambladores, los de nivel medio. Y la tercera generación se crean los primeros lenguajes de alto nivel, como por ejemplo Pascal o COBOL. En la cuarta generación se encuentran los lenguajes que pueden generar código por sí solos. Estos son llamados comúnmente RAD, ¿sí? Con lo cual se pueden generar aplicaciones sin ser un experto en un lenguaje. También se encuentran unos lenguajes que están orientados a objetos, haciendo posible que se pueda reutilizar parte de ese código para otro tipo de programas, como por ejemplo el Visual. La quinta generación es un lenguaje plenamente orientado a la inteligencia artificial. Estos lenguajes están muy poco desarrollados por el momento. No quita que más adelante sean la generación que utilicemos. Ahora vamos a desarrollar el concepto de algoritmo, una palabra fundamental para lo que nos va a llevar el resto de la carrera. Pero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos, ¿sí?, que describen el proceso que se puede seguir para dar una solución a un problema puntual. Tenemos dos tipos de algoritmos. Uno es cualitativos, que son aquellos a los que describen los pasos utilizando palabras. Y después los cuantitativos, son aquellos que se utilizan los cálculos numéricos para definir los pasos de un proceso. Tenemos dos tipos de lenguajes algorítmicos. Una parte tenemos los algoritmos gráficos. Es una representación gráfica de las operaciones que tiene que realizar un algoritmo. Un claro ejemplo es diagrama de flujo, que de eso vamos a hablar en otro video. Por otro lado tenemos los no gráficos. Representan una forma más descriptiva de las operaciones que tiene que realizar un algoritmo, más conocido como pseudocódigo. Para hacer esto tenemos que tener una metodología clara y sencilla. Primero, definición del problema. Acá es cuando el usuario nos dice qué es lo que necesita, ¿sí? Cuáles son los requisitos que tiene que tener el programa o algoritmo que vamos a realizar. Después, un análisis del problema. Ahí es donde nosotros, como programadores o desarrolladores, vamos a tener que discernir qué estructura utilizar, qué tipo de algoritmo o paradigma vamos a hacer. Luego viene el diseño del programa o de algoritmo. Acá en el diseño vamos a hacer en pseudocódigo o diagrama de flujo lo que vamos a realizar para después pasarlo a el lenguaje que utilicemos. Y por último es la prueba de escritorio o depuración. Este último nivel, no por ser el último, es menos importante. Acá es donde se lleva a la práctica
y se pone con distintas pruebas al programa para ver si responde o no responde. Recordemos que un algoritmo tiene que tener principio y fin, tiene que tener una solución siempre única, no puede hacer 2 más 2 y una vez dar 4 y otras veces dar 8. Y con esto vamos redondeando más o menos un comienzo como para darle una introducción a lo que se viene más adelante. Bueno, espero que les haya gustado esta breve introducción a lo que es algoritmos, datos y programas. Si les gustó el video, por favor no duden en compartirlo, ponerle un me gusta, un comentario, que los voy a leer todos los que pueda. Si tienen alguna sugerencia, por favor déjenla en la caja de comentarios y los espero en la próxima. Chau chau.